Los trastornos del lenguaje son alteraciones del habla normal que afectan el grado, forma, intensidad, tiempo, cantidad, calidad o ritmo lingüístico, dificultando las posibilidades de expresión oral, estando preservada la estructura simbólica del lenguaje. A continuación hablaremos sobre los tipos de trastornos del lenguaje que existen. La disfemia es un defecto de locución que altera la fluidez del habla, caracterizándose por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso verbal. Existen tres tipos de disfemias. La primera es la disfemia tónica, la cual es caracterizada por la interrupción del habla al iniciar el discurso. La disfemia clónica se caracteriza por una repetición convulsiva e incontrolada de sílabas o palabras. Y la disfemia mixta o tónica clónica se caracteriza por alteraciones tónicas y clónicas del habla. Hablaremos sobre la disartria. Es un trastorno de la articulación de las palabras producido por lesiones del sistema nervioso central, los nervios periféricos o la musculatura bucofonatoria. Existen diferentes tipos de disartrias, tal como vemos en la presentación. Entonces comenzaremos con la flácida. Esta resulta de una enfermedad de la motoneurona inferior, como en la parálisis vulvar. Esta se caracteriza por tener la voz soplada o con escape. La espástica resulta por un compromiso de la motoneurona superior. Las principales características son voz áspera, forzada, estrangulada. Seguimos con la unilateral de motoneurona superior. Dice que esta resulta con un compromiso de la unilateral de la neurona motora superior y que sus características son muy similares a la de la disartria espásticas, pero es menos severo. Hablamos sobre la atáxica. Esta resulta de un daño en el cerebelo y sus conexiones. Características principales podrían ser quiebres articulatorios irregulares, acentuación inadecuada, o sea, una hablada como escandida. Seguimos con la disartria hipocinética. Esta se asocia con la enfermedad extrapiramidal, particularmente en el sistema de control de los ganglios basales. Características perceptuales son velocidad de habla rápida, tono bajo o hipofonía, monotonalidad. Hablamos sobre la disartria hipercinética. Esta se asocia también con la enfermedad extrapiramidal. Se caracteriza por la velocidad del habla. Es más variable, pueden haber sujetos que hablen lento y otros más rápido. La disartria mixta. Esta incluye más de un sistema, están más comprometidos y tiene varios subtipos. Características perceptuales varía dependiendo de los sistemas involucrados. Y por último, la disartria espástica y flácida. Esta se asocia a un compromiso de motoneurona superior y motoneurona inferior. Esta podría ser de voz áspera, velocidad, una voz grave, imprecisión consonántica, y así. La dislalia es un trastorno de la articulación de las palabras causado por lesiones periféricas. En ocasiones sus síntomas se pueden confundir con los de la disartria, pero en las dislalias no existe un trastorno explícito en el sistema nervioso. Existen 4 tipos de dislalias. La evolutiva es una alteración de la articulación de algunos fonemas propios del desarrollo normal del niño, ya que aún no ha adquirido el lenguaje en su totalidad. La orgánica, también conocida como disglosia, es un trastorno de la articulación causado por alteraciones a nivel anatómico de los órganos que intervienen en el habla. La funcional es un trastorno de la articulación que no se debe a ninguna alteración física ni orgánica, ya que solo se explica por una incapacidad funcional, por lo que el niño trata de imitar y corregir su articulación, pero sus órganos no le obedecen con facilidad. Y por último, la
audiógena es un trastorno articulatorio originado por una hipoacusia, es decir, una pérdida parcial o total de la audición. Esto conlleva a una mala adquisición auditiva del fonema, por lo que generará errores en su pronunciación. A continuación hablaremos sobre la disglosia. La disglosia es un trastorno de pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico, es decir, posiblemente por un golpe o para una malformación de nacimiento, tal como es el ejemplo del labio leporino. Existen diferentes tipos de disglosias. Está la nasal, la cual es una alteración en la producción de sonidos del habla por algún proceso patológico que afecta a las fosas nasales y su resonancia. Se encuentra la palatina o palatal, la cual es una alteración de la articulación de los fonemas causados por trastornos orgánicos del paladar óseo y del paladar. Nos encontramos con la lingual, la cual es una alteración en la articulación de fonemas por un trastorno orgánico de la lengua. Encontramos la labial, la cual es un trastorno en la articulación de los fonemas por alteración de la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios. Aquí como damos el ejemplo del labio leporino. Seguimos con la mandibular, la cual es un trastorno de la articulación de los fonemas por alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Para terminar, encontramos la disglosia dental, la cual es un trastorno en la articulación de los fonemas a causa de algunas anomalías dentarias, debido a de que los dientes son las que retienen el aire en el momento que se habla, y pues las que permiten también como la ejecución de un habla normal. Las disfonias son trastornos que afectan a la intensidad, el tono o el timbre de la voz, causados por un desorden vocal de tipo laringeo o respiratorio. Pueden estar producidas por causas anatómicas, fisiológicas o psíquicas que afectan al aparato vocal. Existen dos tipos de disfonias. Las funcionales están provocadas por una utilización inadecuada del control de la voz o también puede ser de tipo psicógeno. Las orgánicas están causadas por alguna malformación o defecto en el sistema fonatorio y también por traumatismos, factores hormonales, laringitis, nódulos o pólipos en las cuerdas vocales o por traqueotomía. A continuación hablaremos sobre las afasias. La afasia es un trastorno causado por lesión cerebral que afecta el procesamiento simbólico del lenguaje y se caracteriza por la presencia en grado variable de trastornos de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición, acompañados por alteraciones en la lectura, la escritura o el cálculo. Es decir, una afasia es una interrupción de una expresión verbal. A continuación hablaremos de que existen dos tipos o dos ramas en las cuales se presentan las afasias. Están las corticales y las subcorticales. En las corticales se encuentran la de Broca, la de Wernicke, conducción, anómica, motora transcortical, sensorial transcortical, global y no fluida mixta. En las subcorticales encontramos la anterior capsular, la posterior capsular, la global capsular y las talámicas. En la de Broca, el paciente habla poco, tiene conciencia de sus errores, encuentra problemas para hallar las palabras que él desea, existen defectos verbales, articulatorios y no tiene comprensión del lenguaje. Continuamos con Wernicke y en Wernicke encontramos de que el sujeto tiene buena fluidez y tiene buena elocución en la manera de hablar, pero encontramos que tiene una alteración en el momento de organizar las ideas y responder coherentemente a lo que se le pregunta. En la conducción encontramos que el individuo presenta buena coherencia en el momento de construir una oración y presenta dificultades en el momento de que se cansa de hablar y comienza a repetir las palabras, casi pareciendo como un tartamudeo. En la anómica encontramos de que el sujeto tiene una buena expresión oral, tiene una fluidez
casi perfecta a la hora de conservar una conversación, pero encontramos que este se encuentra, o sea, se le interrumpe su conversa en el momento de que no encuentra cómo evocar o cómo referirse a algo, y inmediatamente utiliza una expresión verbal. Es decir, si no, un ejemplo podría ser si la persona quiere utilizar la palabra mochila pero no se acuerda, entonces inmediatamente él utilizaría como sí, como lo que utilizamos detrás, cómo se llama y así. En la motora transcortical encontramos de que es por un accidente normalmente o por un golpe. Esta persona tiene problema en su discurso oral, no es fluido y presenta como falta de información, como que no encuentra las palabras necesarias. Encontramos de que puede leer normalmente y no comprende oraciones largas, tienen que ser oraciones básicas. Encontramos que en la sensorial transcortical este tipo de afasia es más habitual en personas con Alzheimer. Tienen cierta confusión frecuente en el momento de la conversación, su lenguaje es espontáneo, es fluido y tiene problemas para denominar objetos. Se puede encontrar que en la global esta persona no tiene buena fluidez ni comprensión de lo que se está diciendo y puede responder con sonidos o repitiendo la misma palabra. Se pueden presentar diferentes ejemplos. Hay ocasiones en la cual el canto sí se presenta fluidez, tienden a repetir lo que escuchan en el canto, pero ya en una conversación o para manejar un discurso no, es totalmente imposible. Las alexias se definen como la alteración en la comprensión del lenguaje escrito causada por daño cerebral adquirido, siendo un síntoma frecuente asociado a los cuadros afásicos. Existen dos tipos, las alexias periféricas y las alexias centrales. En la periférica se encuentra la alexia por negligencia, en la cual los pacientes olvidan partes de la palabra. La alexia atencional se identifican sin problema letras y palabras, pero los errores aumentan en frases y textos largos. Típico baile de letras, mata pala en lugar de mala pata. La alexia visual identifican bien las letras individuales, pero cometen errores al leer las palabras completas. Y la alexia pura, este trastorno también se le conoce como la lectura letra a letra. La lectura es muy lenta, ya que tienen que ir identificando y en algunos casos nombrando cada una de las letras que componen la palabra. En las alexias centrales se encuentra la fonológica. En esta, el paciente solo puede leer palabras representadas en su léxico, de frecuencia alta, no las de frecuencia baja. En la alexia superficial, la lesión afecta a la vía léxica, el paciente lee cualquier palabra o pseudopalabra, pero no las palabras irregulares que se escapen a las reglas de conversión grafema-fonema. En la alexia profunda hay dificultad para leer logotomas, hay errores semánticos, visuales y deritativos y sustitución de palabras funcionales. Y por último, en las alexias de exceso semántico, los pacientes tienen lesiones en el sistema semántico, pero pueden leer palabras regulares e irregulares. Es característico de la demencia semántica.